Senador Hilardo. Gracias, presidente. La verdad, presidente, no debería hablar, porque han sido muy eficientes, muy claros en los conceptos mis compañeros de bloque. Ya es innecesario que aporte más, pero a modo de cumplir con la formalidad como presidente de bloque, a modo también de que se eviten suspicacias, porque después, si no hablo, alguien puede decir, no habló porque no estaba de acuerdo. Entonces, voy a hablar simplemente para contar un poco mi visión y aportar. Miren, yo llevo varios años acá en la Cámara y a mí, la verdad que nunca me gustó el tratamiento del presupuesto. Dicen por ahí, los que saben, no es mi caso, que es la ley más importante de la provincia de Mendoza, la ley de leyes. Sin embargo, mi experiencia me ha demostrado que al momento del tratamiento de la ley más importante de Mendoza, no se cumplen ninguno de los parámetros que generalmente cumple o intenta cumplir esta legislatura al momento de tratar una ley. Y se tratan de ahorrar todos los pasos posibles. Digo, para hablarle con sinceridad a la gente también. La verdad es que se trata de acelerar los pasos haciendo que los ministros vengan en horarios llamativos, una sola vez para que no vengan a las dos cámaras, donde no se les puede preguntar nada que no tenga que ver con el presupuesto, a pesar de que haya temas importantes para hablar que lo vinculan indirectamente. Luego se traslada la negociación a Casa de Gobierno. Esto hay que decirlo claramente, no es algo que se debata mucho en la legislatura. Empiezan a involucrarse fuertemente los intendentes, cosa que a mí me parece razonable y me parece correcto. A mi entender, los intendentes deberían venir a la Cámara en lugar de trasladarse la discusión a la Casa de Gobierno o a algunos otros lugares. Básicamente porque es una especie de falta de respeto un poco a los legisladores. Lo suelen hacer todos los gobernadores, lo suelen hacer todos los intendentes. No estoy hablando de nadie en particular. Digo que es una costumbre que podría modificarse. Tal vez si algún día hay un gobernador o una gobernadora que ha participado de la legislatura con más ahínco o que tiene aprecio por las instituciones, tal vez cambia esto y lo modifica. Pero en este marco también la política es un constante aprender. Yo particularmente me pasa algo con el presupuesto. Presupuesto podemos dividirlo en dos grandes áreas. El área presupuestaria concreta y el gran debate que se da permanentemente y sobre todo en los últimos años, el tema de la deuda pública. Entonces termina concentrándose la discusión mediática, política, legislativa, si va a haber autorización para endeudamiento o para rollover, y no se discute el presupuesto que involucra los problemas de los mendocinos. Porque la verdad es esa, no se discute. Ustedes verán que este presupuesto se va como vino. Es decir, ustedes me van a decir que 48 en la Cámara de Diputados, que aquí nosotros, que participando todos los ministros, nadie le encontró un error al presupuesto. Nadie le hizo un aporte. Nadie se le ocurrió algo mejor que lo que vino naturalmente. No, créanme que no es así. Acá hay gente valiosa en la Casa de Gobierno seguramente, hay gente valiosa en los intendentes, pero no es el objetivo modificarlo, no es el objetivo el presupuesto. El objetivo es discutir si se aprueba la deuda o no. Y entonces así estamos, y así está Mendoza. Y en esto tenemos que hacernos cargo todos. Así está Mendoza. Mendoza camina para atrás. A Mendoza pujante, la Mendoza que todos soñamos, la Mendoza que era la tercera provincia del país,
en importancia, pero en importancia no emocional, no simbólica, en importancia económica, en importancia en materia de infraestructura, en importancia en su sistema sanitario, en importancia en la participación de los trabajadores en su Producto Bruto Geográfico, en el crecimiento de su Producto Bruto Geográfico, hoy esa Mendoza no está más. Podemos taparnos los ojos, hacernos lo distraídos, no está más. Hoy Mendoza pelea el puesto con las peores. Hoy peleamos el descenso. Peleamos el descenso. No estamos peleando para salir campeones. Por más que a algunos les guste festejar campeonatos de escritorio, campeonatos mediáticos, campeonatos aplaudidos por periodistas y nada más. Entonces, pasa aquí como desapercibido deudas que vienen arrastrándose hace muchos años. Varios de mis compañeros y compañeras hablaron de algunas. Miren, en el área seguridad, lo habló el Rafa, lo habló la Mercedes también, pero ¿alguien en su sano juicio puede creer que la seguridad / inseguridad está mejor en Mendoza? Nadie, seguramente nadie. Si están un domingo en su familia, ustedes dicen, está complicada la mano. Entonces, ¿cómo se explica que el presupuesto en seguridad baje desde el año 2015 hasta ahora todos los años? Entonces, el discurso de ¿a quién le importa la inseguridad? Y claramente, lo que está claro es que al gobierno no le importa, no es una prioridad. No es una prioridad porque imagínense que ya ni el nombre nos acordamos. Ahora vamos a pasar a llamar al subsecretario, ya directamente porque el ministro no existe. Entonces, cuando queramos llamar, hay que llamar al subsecretario, un ministro que no se anima ni a venir a la legislatura a hablar con los legisladores, que no cumple con lo que establece la ley en la bicameral de seguridad. La inversión en salud ha disminuido. ¿Y saben qué? Disminuyó en el marco de una pandemia. Eso sí que es inexplicable. En todas las provincias del país, la inversión en salud aumentó en el marco de la pandemia. Bueno, Mendoza es la única provincia del país donde la inversión en salud disminuyó con una pandemia. Es más, yo les aseguro que debemos tener el récord mundial. No debe haber un lugar en el mundo donde la inversión en salud fue menor durante la pandemia. Bueno, de 19,8 en el 2020 de las erogaciones totales, 16,8 en el 2022, 14,6. Y este presupuesto, 12,9. 2020, 19,8. 2021, 16,8. 2022, 14. 2021, 14. 2022. No, perdón, 2022, 14. 2023, 12,9. Disminuye la inversión en salud. Entonces, ¿por qué el Alejandro se pregunta, che, la OSEP viene aumentando la deuda? Pasamos de 14, 18, 24, 45. Che, ¿hasta dónde llegamos? Díganos, si quieren desaparecer la OSEP, díganoslo. Díganselo a la gente, debatámoslo. Si ese es su plan, si ese es su programa. En los departamentos alejados, como decía el compañero, del interior, como les guste a alguno, la OSEP ya desapareció. Créanme, váyanse a San Rafael, a Malargüe, a Alvear, vayan a La Paz, a Rivadavia, a Santa Rosa, vayan a Tunuyán, a San Carlos y fíjense si existe la OSEP. Ya ahí ya lo lograron. Les falta desaparecerla acá nada más. Van en camino. La producción, miren, en materia de PBG, en las gestiones de Cornejo y Suárez, la economía mendocina cayó un 4%. Del 2016 al 2021 hemos tenido todos los años una caída del Producto Bruto Geográfico de Mendoza, que básicamente es lo que determina si una provincia crece o no. En la comparativa con las demás provincias, no hay vuelta, ¿eh? No es relato, no, este sí es dato mata relato. Miren, todas las provincias de Cuyo crecieron en PBG, todas. Ni qué hablar si nos alejamos un poquito más. Neuquén 10% está. Por eso les digo que peleamos el descenso y nadie se hace cargo. Y algunos me dirán, podría ponerme a comparar. Miren,
Durante las dos gestiones peronistas, las dos últimas, crecimos del 11,7 en PG. Podemos ponernos a comparar, pero no es ese el objetivo. Lo que es claro es que ustedes la redujeron. Tenemos, como dijo el Ale, los peores niveles en crecimiento, los peores en salario, los peores índices de pobreza, de indigencia. La inversión en producción en Mendoza, sí, el Mendoza Activa lo acompañamos, para amigos, familiares, grandes empresarios, productores, contratistas, cooperativas, pymes, agricultores familiares, nos vimos. Para ellos nada. De hecho, si hubieran accedido al financiamiento, no hubieran estado tan desesperados porque viniera el gobierno nacional rápido, pues no se les ocurrió una idea. Tuvo que venir el gobierno nacional rápidamente, a los 4 días, y aportar ideas. Después se le ocurrieron grandes ideas. Después. No tienen una reacción muy rápida. Miren, en materia de trabajo es alarmante. No hay una sola política pública de generación de empleo. ¿Saben quién? Sí, no, perdón. Sí, quién tiene las empresas publicitarias y la cartelería. Ellos sí, porque ahí publicitan los programas que generan puestos de trabajo en Mendoza. Entonces ahí van a ver grandes carteles que dicen, programa enlace, miles de mendocinos se incorporan al trabajo. Ahora, los datos reales, es que Mendoza tiene más desocupación, la mayor desocupación de Cuyo. Los datos reales que tiene más desocupación que el promedio nacional. Los datos reales que desde que ustedes asumieron el gobierno no han hecho otra cosa que duplicar la desocupación. Y los datos reales es que en los últimos 3 años, con todos sus programas que tienen grandes nombres y que los únicos que trabajan con esos programas son los dueños de las empresas publicitarias y los que ponen cartelería pública, lo que está claro es que desde que tienen esos programas, Mendoza fue la provincia donde menos creció el empleo privado del país. Es decir, el resto de la provincia, sin esos cartelitos y sin esos nombres tan rimbombantes, todas crecieron en empleo privado, pero Mendoza no. En recaudación ni qué hablar. Acá los tenemos visitando a los trabajadores de ATM, a los funcionarios. Seguramente si estuvieran los trabajadores tendrían otra visión. Pero sería bueno que vengan a la legislatura a explicarnos, como salió ayer publicado, según Tribunal de Cuentas de la provincia, el agujero negro de la provincia. 25.000 millones de pesos. Incobrables. Miren, si me permite leer, presidente, Tribunal de Cuentas intimó a la Administración Tributaria Mendoza para que explique los 25.712.156 millones correspondientes a deficiencias en la registración y el control de las cuentas por cobrar. Además, el lapidario informe del organismo de control puso la lupa los 190 millones de deudas por regalía. Señaló que ATM incurrió en inacciones, demoras y falta de control en millonarios procesos judiciales de cobranza. Entonces, esto no lo explican en la comisión. Esto no lo explican en los pedidos de informe. A esto no vienen. Vienen a sacarse la foto del aprobado. Pero el Tribunal de Cuentas que manejan ustedes los desaprueba y dice que hay 25.000 palos que ustedes no cobraron. Imagínense lo que se podría hacer con 25.000 millones. Si fueran más eficientes los señores. Yo me acuerdo, la senadora Ruz, una vez que vino el titular del PAMI a ofrecerse acá, a que interrumpiéramos la sesión y diera explicación. Y la senadora Ruz dijo, ¿qué hacen acá perdiendo el tiempo? Vayan a trabajar, le dijo al titular del PAMI. Yo me pregunto, ¿qué hacen ustedes acá hace 2 horas cuando hay 25.000 millones que están esperando los mendocinos para que nos traigan, para que hagamos hospitales, ruta, para que atendamos comisaría y ustedes están mirándonos los 3 hace 2 horas para sacarse una foto? Tienen trabajo, muchachos, tienen trabajo para hacer. Yo les recomendaría que vayan a hacerlo, porque no es que están sobrados, no es que están sobrados. Miren, en el ranking de las provincias con los peores salarios, miren, según el informe del Sistema de Evolución de Trabajo Registrado, Ministerio de Trabajo, a nivel nacional se presentan tasas de variación positiva de empleo registrado en el sector privado y empleo formal, 4,4, 6,3.
En términos regionales, escuchen esto para que se sientan orgullosos de su gobierno. 22 provincias lograron recuperar sus niveles de empleo registrados. ¿A que no saben cuáles son las únicas 2 provincias que no lo lograron? Sí, muy bien, acertaron. Mendoza. Miren los niveles de desocupación. Duplicamos a San Luis y a San Juan. En el mismo sentido, el mismo informe declara que el 26% de los trabajadores mendocinos buscan otra actividad. El 42% están en la informalidad. El 10% están desocupados activos y el 15% tiene que buscar otro trabajo. Miren, hablemos de obra pública, ya lo dijeron. Son impecables para subejecutar obra pública. En eso son los mejores. Ellos presentan un presupuesto que tiene en la presentación niveles récord de inversión en obra pública, pero el problema es que no lo concretan. ¿Viste? Son como esos que vos los invitabas a jugar antes de jugar y te dicen soy buenísimo. No, a ver cuando llegue, se vienen todos vestidos impecables, con la camiseta, el pantalón, las medias, los botines, todo impecable, y cuando llegan son malos. Siempre, mi abuela decía, dime de qué alardeas, te diré de qué careces. Bueno, si hay algo que alardea este gobierno es obra pública. Si hay algo que carece, es obra pública. Si hay algo que alardea este gobierno, es eficiencia. Si hay algo que carece, es eficiencia. Si hay algo que alardea este gobierno, es orden. Si hay algo que carece, es orden. Si hay algo que alardea este gobierno, es transparencia. Si hay algo que carecen, es de transparencia. Los niveles de corrupción de este gobierno son altísimos. Pero miren, obra pública. Yo particularmente me quiero quedar en vivienda. 7.000 viviendas han hecho entre los gobiernos de Suárez y Cornejo. 7.000 viviendas. Estamos hablando de un promedio de 1.000 y pico viviendas por año. De esas viviendas, escuchen, el 91% son con fondos nacionales, el 8% con organismos multilaterales, el 0,1% de fondos provinciales. 130.000 viviendas es el déficit habitacional en la provincia de Mendoza. Yo tengo números, yo lo veo que hacen caras. Busquen los números. Ya lo veo a Martín que está buscando y llamando para que le pasen los números. Yo le cuento, tengo números. Miren, informe auditoría de Fonavi. Mendoza se encuentra quinta en el destino de fondos nacionales para vivienda. Pero sin embargo, el déficit de Mendoza es 130.000. Si quiere pedirme un cuarto intermedio, Martín puede pedir información, no hay problema. No tengo problema. Pero no hay problema. O los que hacen cara pueden pedir información. No dialoguen, por favor. No está prohibido trabajar, así que pueden pedir información. En lo que respecta, miren, en lo que respecta a la obra pública, en el 2020 ejecutaron el 70% del presupuesto. De los 7.300 millones, solo 2.000. En el 2021 subejecutaron el 50%, ahí mejoraron un poquito. De los 11.800 millones ejecutaron solo 5.800. En el 2022, de los 18.300 millones aprobados en la partida de trabajo público agosto, solamente se ejecutaron 6.000. Es decir, ni siquiera el 33% han ejecutado. Un 2% de la inversión de los recursos públicos. ¿Saben cuánto anunciaron en los diarios? Eso sí los tienen bien. Ahí son eficientes. En los diarios les creen todo lo que les dicen. En los diarios publicaron que el 8% lo iban a invertir en obra pública. Van el 2% y estamos en octubre. No, en noviembre, perdón. Noviembre. Noviembre y van el 2%. Van el 2%. Miren. Uno aprende que cuando no puede, y sobre todo legislativamente, de que uno da su opinión y a veces su opinión no es la que gana. En la vida es así. En la legislatura es de los mayores aprendizajes que hay. Sucede a veces en los bloques donde uno es minoría y lo que quiere hacer no coincide con lo que quieren hacer la mayoría. Sucede en la legislatura donde quienes tienen la mayoría definen a pesar de que uno no esté de acuerdo. Pero a veces hay dos opciones. Que
quienes tienen la minoría se sienten a esperar como otros se equivocan y hagan las cosas mal para decir que hicieron las cosas mal, o que quienes tienen minoría intenten mejorar un poco, al menos algo, lo que el otro está haciendo mal, advirtiendo. Eso hizo el peronismo en materia de inversión y obra pública. Venía un presupuesto de endeudamiento en dólares muy alto. Nosotros cuestionamos mucho el endeudamiento en dólares. Decíamos que se podía tomar deuda en pesos y en esto reconozco que el gobierno lo aceptó. Y digo que uno a veces tiene que aceptar porque tal vez ni sé cuál hubiera sido mi postura, o sí, pero tal vez ni siquiera hubiera pensado en hacerlo, en tomar deuda. Pero no es lo mismo tomar deuda en pesos que en dólares, y lo venimos diciendo desde el primer día. Y también la coherencia indica esto. Miren, especificamos las deudas de los organismos nacionales que venían en dólares y con buena voluntad y buen criterio se especificó, lo cual no es menor. Doble vía, Montecomán La Horqueta, el inicio del Metrotranvía, que ustedes dijeron en el presupuesto pasado que lo iban a hacer el año pasado. Y lo anunciaron, miren, yo subí a las redes sociales los periodistas en un canal muy importante de Mendoza. Canal 9 creo que era. Anunciaban con bombo y platillo, se viene el Metrotranvía este año, se hace. Era el año pasado eso. Miren, ahora están pidiendo deuda para hacer lo que prometieron hacer en el presupuesto anterior y no hicieron. Prometían en ese momento 4 escuelas. Le pregunté acá cuando vino el ministro, estaba sentado donde está mi amigo David, y le dije, las 4 escuelas, ¿nos las puedo indicar? Miren, la única escuela que se está haciendo en Mendoza, se está haciendo en Maipú, con plata del municipio de Maipú. ¿O no? ¿No es así? No hay una escuela haciéndose en Mendoza. 4 escuelas anunciaron. Más de 3.000 viviendas. ¿Dónde está la vivienda? No están. Metro, tranvía hasta el aeropuerto. No está. ¿Saben qué anunciaban el año pasado? Montecomán La Horqueta. No está. Tampoco. ¿Saben qué anunciaban? Las obras hídricas. Obras hídricas que nosotros vamos a acompañar. Miren, ¿saben qué hemos decidido? Hemos decidido, y con esto termino, que no vamos a hacer su excusa. El peronismo no va a ser la excusa de su ineficiencia. El peronismo no va a ser la excusa de su ineptitud. El peronismo no va a ser la excusa de sus mentiras. Tienen aprobado el endeudamiento para el inicio de esas obras, tienen aprobado los recursos para que dejen de mentir con el agua y garanticen el agua en los barrios de La Favorita, en Maipú que faltan, en el sur, en la Valle. Ya los vecinos de los departamentos no tienen que preocuparse más, ¿eh? Super Suárez tiene la plata. Ahora Super Suárez tendrá que mostrar que la excusa de el presidente no me mima, la excusa de el peronismo pone palos en la rueda, no existe más. Cada vez que a un vecino le falte agua, cada vez que a un vecino no tenga agua en su casa, que llame a Super Suárez, que tiene aprobado la deuda para solucionarlo. Miren, ¿saben por qué? Porque en el fondo a mí me hubiera gustado debatir el presupuesto de verdad, no solo las obras. Por eso votamos en contra de este presupuesto. Por eso votamos en contra de avalúo impositiva, principalmente porque nos deberían explicar por qué falta esa guita. Pero no, mejor estar acá para la foto. Pero además de eso, no se habló de los CEP, un problema cotidiano de los mendocinos. No se habló de la falta de trabajo, no se habla de cómo colaborar o cómo vamos a colaborar desde Mendoza para ayudar a solucionar un problema que es macroeconómico y que tiene que solucionar el gobierno nacional, como la inflación, pero que las provincias pueden colaborar si lo desean, como lo están haciendo cientos, pero muchos intendentes y muchos gobernadores. De hecho, hemos presentado muchos proyectos de ley acá para colaborar, para aportar que ni se tratan. ¿Por qué es la mezquindad? Es, che, si el otro le está yendo mal, déjalo, que se explote. Nosotros del peronismo no. Nosotros advertimos, decimos, corrijan esto, mejoren, pero acá de los CEP no se habla, de los productores no se habla,
de los trabajadores con los peores salarios de la región de Cuyo y con los peores indicadores, entre las 5 peores indicadores económicos de la provincia no se habla. La ayuda a los productores no se habla. La ayuda a policías que no tienen, que hoy tienen los chalecos antibala vencidos, que tienen de los peores salarios no se habla y tienen que terminar habiendo los líos que hay en la Casa de Gobierno para que el gobernador en silencio y sin que salga en ningún lado. Primero se hizo el cocorito y dijo que era un problema de ANSES. ¿Saben qué sucedió ayer, no? Anteayer. Los policías retirados levantaron la carpa porque el gobernador mandó los papelitos que se había olvidado de mandar. Pero eso no sale. Entonces, trabajadores hambreados, médicos que se van a trabajar a San Luis o a San Juan, productores que no tienen una solución, la inseguridad galopante. Pero hablemos de la obra pública y la deuda. Miren, son el gobierno que menos. Los ayudamos con esto para que dejen de ser el gobierno que menos. Porque nosotros no queremos más que sean el gobierno que menos. Porque van a ser reconocidos así. El gobierno que menos obra pública hizo en la historia de la democracia, el gobierno que menos escuela hizo en la historia de la democracia, el gobierno que menos hospital y centro de salud hizo en la historia de la democracia, el gobierno que menos vivienda hizo en la historia de la democracia, el gobierno que los laburantes tenían el peor salario en la historia de la democracia, el gobierno que menos respetó la institucionalidad en la historia de la democracia, el gobierno que menos crecimiento de PBG ha tenido desde la vuelta de la democracia, el gobierno que menos transparencia ha tenido desde la vuelta de la democracia, el gobierno que menos funcionarios que rindieron cuentas en esta legislatura a la vuelta de la democracia, el gobierno que menos federalizó los recursos en todos los departamentos de la vuelta de la democracia, el gobierno que menos trabaja, los funcionarios que menos trabajan, el gobierno que menos, el gobierno que más reposera. Solo eso. Sunset, sol y reposera. Nada más. Así que simplemente eso. Gracias, presidente.